Pues bueno, muchas gracias por seguir aquí. Habéis ya oído a la gran ponencia de Juan Gómez. Y ahora tenemos poco tiempo, así que nada, presentaré a Miguel Ángel Ruiz, para el que no lo conozcáis. Bueno, te conoce todo el mundo aquí, ¿eh? Bueno, primero, darle las gracias porque sin él, desde luego, estas conferencias tampoco hubiesen sido posibles. Así que muchísimas gracias por todas las facilidades que nos has dado y, bueno, eres el miembro organizador célebre que tenemos en... Número 4, ¿no? Y socio número 4 de la asociación, aquí donde le tenéis, ¿eh? Si queréis tener un carné como el de él, solo tenéis que haceros socios y podéis tener un carné como el de él cuando lo repartamos. Bueno, dicho esto, bueno, Miguel Ángel Ruiz, pues bueno, ya le conoceréis, es colaborador de Cuarto Milenio, también colaborador de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, Nueva Dimensión Cantabria, del Arca, bueno, y demás programas. También ha publicado en revistas como Enigmas y Año Cero, también unas publicaciones muy interesantes. Y hoy nos va a hablar, pues, de lo que más le gusta a él, creo yo, ¿no? Que es el tema de las conspiraciones, ¿no? Entonces nos va a hablar de la política, qué ocurre en los gobiernos, en la política, pero de una forma un poco más globalizada, ¿no? Y nos va a hablar de quizás algo que no es tan tangible, que no sale en los medios de comunicación, pero que quizás sí que sea muy real y que lo estemos sufriendo todos. Así que nada, con esta pseudo presentación que le acabo de hacer, me voy y os dejo aquí con Miguel Ángel Ruiz. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad que cuando se está aquí sentado lo que se agradece muchísimo que venga el público. Encima si es cálido como vosotros y bueno, siempre es raro, ¿no? Que venga gente pues a pasar una mañana contigo. También gracias a la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria por organizar estas jornadas, a la Biblioteca Central de Cantabria, de Santander, porque nos han sido un tanto flexibles, tenían el tema del horario muy estricto y nos dejan continuar un poquito, porque si no en 2 horas apenas no podríamos dar las 2 conferencias. Y gracias a Puntal Radio y amigos y a Divulgadores del Misterio por retransmitir la ponencia. Hoy tenemos un tema que, bueno, pues es un tema que podríais esperar que tratara Miguel Ángel Ruiz, el gobierno secreto mundial, que es un título así como con cierto gancho editorial, pero en realidad de lo que vamos a hablar son de redes de gobernancia, ¿no? Que quizás sería un título más correcto sociológicamente y que en general es un tema que cuando se suele hablar del gobierno en la sombra, también llamado Deep State o redes de gobernanza mundial secretas, se suele hablar muchas veces, un tanto a veces más sensacionalista, se suele enfocar sobre quién nos gobierna en la sombra, o incluso a veces un poco cómo nos manipulan, ¿no? Como alguna de las conferencias que doy yo otras veces en otro sentido. Pero hoy vamos a hacer una cosa que yo creo que no se suele hacer sobre este tema, y es que vamos a hablar de la historia del gobierno mundial. ¿Por qué tratar la historia del gobierno mundial? Para que tengáis una visión de conjunto de cómo hemos llegado al punto donde estamos y cómo se ha ido construyendo un poco todo lo que es el sistema de poder actual que gobierna el mundo, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que en el mundo actual, en el que estamos ahora, el poder político no es el poder real. Y no es porque estemos hablando de que el poder real reside en el pueblo por lo que votamos, ni mucho menos. Hay una cosa que está muy clara en sociología del poder, y es que el poder, igual que la luna, tiene una cara oculta. De hecho, por ejemplo, ya en el siglo XVI, Maquiavelo, en su gran obra El Príncipe, ¿no?, que quizás sea el gran primer tratado sobre el poder, ya Maquiavelo decía que el buen gobernante no debía de desvelar las cartas de lo que va a hacer, ¿no? Como que enseñar las cartas al pueblo, en cierto modo, resta poder. Entonces, de lo que vamos a hablar un poco, como decíamos, es de la historia, ¿no? La historia del mundo actual, muy breve, vamos a tratar de sintetizarla. De esto podremos estar hablando días y meses, pero vamos a hacer una visión general para que vosotros veáis dónde estamos y gracias a la historia entendáis mejor por qué estamos así, ¿no? Cuando
Cuando se cuenta una historia, el problema a veces es saber hasta cuándo retrocedemos para empezar a contar esa historia, ¿no? Porque evidentemente yo voy a centrar esta historia a finales en el año 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, porque quizás es un momento muy importante de la historia. Muchas de las cosas que pasaron en el 45 en realidad ya se estaban gestando antes, pero vamos a tratar de hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a irnos pues a aproximadamente agosto de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque hay una de las cosas que se habla mucho ahora en Internet, que es de ese nuevo orden mundial, como si fuera una especie de futuro distópico donde las libertades cada vez existen menos, donde al final nos gobierna el mundo financiero, etcétera, etcétera. Pero quizás lo que la gente no sepa tanto, y ese es el propósito de esta conferencia, es que quizás ese nuevo orden mundial ya llevamos viviendo en él muchos años. Se ha ido transformando y para mí el inicio del nuevo orden mundial empieza al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Qué es lo que pasa en 1945 aparte de que se gana la Segunda Guerra Mundial? Pasa un poco lo que empieza a pasar a continuación, y es que el mundo se vuelve polar. Justo la Segunda Guerra Mundial la gana Rusia y Estados Unidos junto con los aliados, todos en contra del eje, ¿no? Alemania, Japón, etcétera. Pero lo que pasa justo después, digamos, es lo más interesante, porque quedan dos potencias en pie que se reparten el mundo. Poco después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría y, como veis, aquí tenemos las naciones que son rojas, las naciones que son azules y se empieza de alguna manera a hacer un nuevo orden en el que empiezan a cambiar muchas cosas. Hay una tesis que defienden algunos investigadores, algunos historiadores, Carlos Canales, por ejemplo, y que nos valió una vez muchas críticas en el programa de Juan, de Nueva Dimensión Cantabria, porque nosotros decíamos que por un lado el verdadero ganador de la Segunda Guerra Mundial había sido Rusia, en el sentido en el que militarmente fue la nación que más se expuso y la que, digamos, jugó todo el frente del este. Y quien, por otra parte, ha quedado como gran ganador de la Segunda Guerra Mundial ha sido Estados Unidos, pero no porque la guerra la ganaron ellos, sino en el sentido de que fue la superpotencia que más intacta estaba después de la contienda. Por lejanía, evidentemente la guerra no había ocurrido en América, sino había ocurrido en Rusia, y Rusia Rusia y Europa tenían muchas más bajas que Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es un país que de pronto se da cuenta que el mundo está destruido, el mundo civilizado, occidental, si lo queréis llamar, o sea, las grandes potencias que eran europeas están destruidas, Rusia también está muy tocada, y queda un país que por primera vez en la historia de la humanidad, gracias al transporte aéreo, a los barcos, al poder militar, tiene la capacidad de ser por primera vez en el mundo potencia mundial, pero no como podían haber sido los romanos o el Imperio Bizantino, sino un poder global. Y en ello se ponen este hombre que tenéis aquí, que es un nombre impronunciable, es polaco, me lo han dicho varias veces, creo que se llama Brzezinski, pero sé que lo digo mal, y este señor es una de las grandes mentes que construyeron el actual imperio. Veis que por otro lado en la mano tiene un rosario, es judío, y es una de las personas, uno de los grandes geoestrategas, que publica un libro en el que cuenta todo lo que pasó en esa época. Este libro, El Gran Tablero Mundial, digamos que es un libro de geoestrategia, que si lo leéis prácticamente parecen un poco las instrucciones del RISC, porque en el fondo es un poco de lo que va esto, y este libro, que me parece que es del año 98, vuelve atrás. ¿Qué es lo que pasa al final en ese momento? Que en 1947 Estados Unidos saca una ley que se llama Ley de Seguridad Nacional, y que es una ley que a Estados Unidos le permite reorganizarse a sí mismo para poder tener una dominación mundial, un dominio mundial, ¿no? Entonces lo que hacen, como hacen los militares, es coger todo el planeta y dividirlo en zonas. Es decir, hacen seis grandes regiones que van a ser aproximadamente los continentes. Hay una zona que no controlamos, evidentemente, que es la zona soviética, y lo que hacen es poner en marcha múltiples y diferentes planes que os voy a ir contando para, de alguna manera, ejercer un dominio
político y militar sobre todo el globo. Si empezamos en este recorrido, lo primero que vamos a hacer es Latinoamérica y básicamente Estados Unidos. Lo que hacen en Latinoamérica es una estrategia de dominación militar mediante dictaduras. Aquí podemos ver cómo prácticamente desde ya en ese año 47 se empiezan a dar golpes de Estado en Nicaragua, en Venezuela, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Todos ellos dictaduras que en el fondo eran afines a Estados Unidos, dictaduras que se distinguieron por ser muy sangrantes y que quizás culminaron ya más adelante, en la década de los 80, con lo que se llamaba el Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un plan transnacional de cooperación de dictaduras en el que lo que hicieron fue, y esto es parte de lo del plan, que eso veremos que es una cosa que se va a repetir en más sitios, lo que hacen es combatir el comunismo en todos los sitios. Entonces, todo lo que hacen estas dictaduras es perseguir a los rojos, a los comunistas o a la gente que no pensaba como ellos. En el fondo es una forma de establecer, por un lado, poner gobiernos afines a ti que te van a vender productos, que te van a dar materias primas y que van a hacer, te van a ayudar económicamente, y por otro lado son gobiernos que te van a ayudar en la defensa y en la lucha de tu territorio contra el otro, que es el enemigo natural, que es en este caso el comunismo, ¿no? Rusia. Estas dictaduras en Latinoamérica fueron terriblemente sangrientas, entre otras cosas porque especialmente Chile y Argentina, dentro de lo que era el marco del Plan Cóndor, tuvieron lo que ya se llamaron centros de detención clandestinos, que eran lugares operativos, como si fueran cárceles secretas, que podían estar en mitad de una ciudad y donde se detenía y se interrogaba a toda aquella gente que era o bien activista o bien sospechosa de ser comunista. Todo esto estaba auspiciado y construido por la CIA y, de hecho, sabéis lo que son los famosos vuelos de la muerte, que fueron miles de argentinos secuestrados, drogados y lanzados al mar desde aviones en ese plan de lo que era la defensa de la geoestrategia de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos también fue el que ideó, bueno, eso lo habían hecho los nazis, de hecho Estados Unidos copió muchas de ideas de guerra del nazismo en lo que era la figura jurídica de los desaparecidos, y los desaparecidos básicamente era gente secuestrados que no debía de haber ningún tipo de registro escrito en ningún sitio, aunque se encontraron algunos por errores, y prácticamente era interesante a nivel político, o sea, a nivel jurídico, judicial, porque un desaparecido, como no hay cuerpo, básicamente no le puedes encontrar, no puedes establecer denuncia, ni siquiera le declaras muerto, ¿no? Entonces, para que veáis cómo todo lo que era esa página tan oscura de la historia de Latinoamérica entronca directamente con el final de la Segunda Guerra Mundial. De África ni hablamos directamente, porque si esto lo hacían en Latinoamérica, África, que estaban quizás más, aquí hay un mapa de cómo fueron un poco los años en que los países de África se empezaron bueno, de que terminó la colonización, ¿no? La mayoría son de la década de los 60, hay muchos que son de 1960, 68, etcétera, etcétera. Básicamente, aquí no vamos a hablar ni de dominación, porque estos ya eran parte de Europa por sí. Estados Unidos, desde Costa de Marfil, etcétera, llevaba desde el siglo anterior llevándose esclavos para los campos de maíz en Estados Unidos, o sea que, quiero decir, dentro de lo que es el poder mundial, África ni siquiera representa casi un ejemplo de lucha. Y luego vamos, por ejemplo, por lo que es el tema del sudeste asiático, que el sudeste asiático era un elemento muy interesante, que además tenía como dos polos, ¿no? Al norte vemos que tenía lo que era también casi un imperio, que era, aparte de la Unión Soviética, China, ¿no? Bueno, que digamos eran zonas que en Estados Unidos no tenía control. Abajo estaba Australia. Esto lo vemos así como si fuera en realidad planes de guerra, porque eran planes de guerra.
O sea, esto es la manera de trocear y tomar control absoluto del planeta. Y se hace a la medida que lo hacen los militares, es decir, con una descripción operativa hasta los últimos detalles, ¿no? De por zonas, por países, etcétera. El sudeste asiático, bueno, a lo que decía, al sur tenemos Australia, que era un aliado natural de la Commonwealth, de Inglaterra y Estados Unidos, con lo cual, digamos, es afín. Y entonces Estados Unidos lo que hace, igual que se hace en el RISC, es tratar de dar, o bien generar guerras internas en determinados países, o bien no se atacaba directamente, porque aquí ya se empieza a aplicar lo que es la doctrina de la Guerra Fría, que es una doctrina que, como tenemos armas militares y si luchamos abiertamente entre Estados Unidos y Rusia, el mundo se va al garete, pues entonces lo que se hace es que para cada país que se quiere desestabilizar, lo que hace es que se les financia, se les vende armas y de alguna manera se lucha bajo cuerda con lo que serían ejércitos del país, y el que gane, pues si ha ganado, digamos, el lado pues de Estados Unidos, ese país sería territorio estadounidense por extensión, y si es Rusia, pues al revés, ¿no? Entonces, en esa época ya vemos que lo primero que hay que son las guerras de China, 1949, del 45 al 49, Birmania, Corea, Vietnam, etcétera. Básicamente lo que se hace es lo mismo que en el RISC, cuando el popular juego de mesa, si tú ves hacia dónde quieres ir, lo que vas es desestabilizando a aquellos países que son frontera. De hecho, si vosotros veis, por ejemplo, cómo ha cambiado el mapa de Europa desde 1990 aproximadamente hasta la actualidad, veis como primero tenían... Bueno, ya iremos un poco a África, pero a Europa, pero veis como lo que eran primero todos los países que eran del Pacto de Varsovia, del telón de acero, que se los quitamos, y luego hemos ido haciendo guerras en Afganistán, guerras en Georgia, guerras en Serbia, etcétera, etcétera, lo último en Ucrania, etcétera, ¿no? Y luego finalmente Oriente Medio, que Oriente Medio también es sería extensísimo hablar de Oriente Medio, y quizás yo creo que es el aspecto que más suele conocer la gente de guerras patrocinadas por Estados Unidos, no solamente porque cualquiera que tenga una memoria muy reciente por lo menos recuerda dos guerras en Irak, pero quizás hay una cosa muy importante, que es la creación del Estado de Israel en 1948, que se le usa como elemento de control militar de toda la zona, porque sabéis pues la relación especialmente entre el conflicto no solamente con los palestinos, sino con el resto del mundo árabe, ¿no? Y solamente las guerras patrocinadas por Israel en toda esa época son bastantes. Luego ya en 1953, pocos años después, se da un golpe de Estado en Irán, luego viene el Líbano en el 58, Beirut en el 83, etcétera, etcétera. Entonces lo que hemos visto, básicamente, que es a nivel militar, es ver cómo Estados Unidos ha ejercido, prácticamente es el país que más bases militares tiene en todo el mundo, que creó la OTAN para que todos sus socios financiasen también su actividad militar y no tuviera que depender solo de sus presupuestos, lo cual era caro. Pero al final lo que vemos es que nosotros también aquí en Occidente estas noticias nos las suelen plantear de tal manera que no unamos todas estas directrices maestras. Porque yo, por ejemplo, pues... aquí en España, en los últimos 40 años, todo lo que te ha venido viniendo la prensa, hemos ido viendo una serie de guerras que parecen no tener según te la cuenta la prensa, parecen que no tienen ningún enlace entre ellas, no tienen significado, no tienen relaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos en la guerra de Libia en 1986, pues era porque Gaddafi estaba loco y Estados Unidos no tenía más remedio que atacar allí para defender la democracia. Igual en Irak, etcétera, etcétera. Pero en realidad, como vemos, todo esto es un plan de dominación de lo que sí es, al final, un imperio, ¿no? Un imperio que no es un imperio al estilo que eran los romanos o, por ejemplo, ni siquiera de lo que trató de ser la Alemania nazi. Es un imperio que tiene una estética muy diferente. ¿Y cómo es esa estética? De hecho, la estética esa se empieza a dibujar mejor que en ningún sitio en Europa. Porque, claro, hemos visto todo el mundo, pero no hemos visto qué pasó en Europa. Y en Europa, evidentemente, Estados Unidos, o al menos sus planes con nosotros, fueron mucho más benignos.
Para explicar qué está pasando y qué ha pasado en Europa, hay que volver un poquito a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, tuvo lo que era una economía de guerra. La economía de guerra les suele gustar mucho a las élites. Entre otras cosas porque hace que bajo la guerra, digamos, hay unas directrices muy fuertes. Todo está muy cohesionado, a la gente no se la va a dejar menos por protestar porque... también sociológicamente nos unimos mucho ante el enemigo exterior y sobre todo porque durante la guerra la economía va muy bien, ¿no? Hay que hacer muchísimo un esfuerzo industrial importante, pero hay paro cero o hay paros muy reducidos y hay una serie de cosas que hacen que todo el Estado luche a la vez. Y eso, para un gobernante, supone una forma de controlar a la sociedad que es muy, muy buena, ¿no? Vemos aquí varias noticias, o sea, varias fotografías de cómo era pues toda la actividad industrial, tanto en Alemania como Estados Unidos, de fabricación de armamento. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba la guerra? Cuando se acaba la guerra, los militares y los gobernantes piensan que de alguna manera se nos muere esta gallina de los huevos de oro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal, no? Entonces, hubo una cosa muy interesante, que fue una idea también nacida en Estados Unidos, aunque, bueno, también ya por propaganda importante había ya ejemplos anteriores en Alemania y en Rusia. Lo que hace Estados Unidos principalmente es, pues ya que tenemos un aparato propagandístico muy desarrollado, muy bien engrasado y que está funcionando perfectamente, lo que vamos a hacer es tratar de cambiar la significación que le estamos dando a la gente. Porque primero es, si tú eres un buen patriota, luchas por tu país y entonces fabricas armas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya no hay guerra, pues lo que vamos a hacer es que todos estos carteles de propaganda de militar la vamos a convertir, vamos a hacer un cambio de significado. Y entonces vamos a construir el consumidor. Es decir, del que yo quiero de que tú vayas a la guerra, le vamos a convertir en el yo quiero que tú consumas. Y así empezó de alguna manera una parte de todo ese cambio de significado de lo que era el patriotismo al consumismo. De hecho, a los primeros lo hacían un poco para que la economía no decayese y por otro lado porque ya no tenía tanto sentido que la propaganda fuera bélica. Entonces, ¿cómo sigues tú siendo un buen patriota? Consumiendo. Entonces, aquí lo que se da cuenta Estados Unidos es que lo que quiere, y por un lado, en el fondo nosotros somos capitalistas, es decir, estamos al lado de lo que es, creemos o vivimos en un sistema donde el mercado, el capital es la base de todo, entonces vamos a construir unos valores que tengan que ver con eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que si tú eres un buen patriota es porque eres un buen consumidor, porque compras, porque consumes una serie de productos que nos interesa a la nación y digamos toda esta propaganda empieza a ser algo que yo creo que conocemos ahora en el día a día, pero lo que sí es importante que veamos como nación. Realmente vemos como luego la propaganda, todo esto, lo que antes eran carteles de guerra, aquí veis que ya son Coca-Cola, Cadillac, 40.000 otras marcas de comerciales, y que es importante que veáis cómo todo este aparato que era publicitario, en cierto modo, se reinventa, ¿no? Pero claro, cuando nosotros somos una gran nación productora y que nos estamos basando en el consumo, lo que necesitamos es un socio comercial. Y eso es básicamente lo que hace Estados Unidos con Europa. A nosotros no nos va a dominar militarmente, sino que nos va a elegir como su socio comercial. Primero, nos eligen como socio cultural, porque ellos sí reconocen que ellos venían de Europa y que de alguna manera Europa era como su gran socio a nivel de cultural principalmente. Entonces lo que hace Estados Unidos es el Plan Marshall, que a España no llegó por otra serie de razones, pero que se fue, digamos, el gasto de 13.000 millones de dólares de la época para reconstruir Europa. Europa, al final de la Segunda Guerra Mundial, era prácticamente un montón de escombros en muchos sitios.
de alguna manera, el Plan Marshall tiene dos ideas. Una es reconstruir Europa para que nosotros seamos el socio comercial normal y para que Estados Unidos nos pueda vender cosas, es decir, necesitan de alguna manera un mercado interno al que venderle cosas, porque si no su propio capitalismo no iría a ningún lado y colapsaría. Y por otro lado, si Estados Unidos no nos ayuda a reconstruirnos, puede ser que nosotros tiremos del lado soviético. Con lo cual, lo más sensato era darnos mucho dinero y así tender una serie de planes también de Estados Unidos en Europa. Aquí veis pues un cartel del plan Marshall en Alemania, reconstruyéndola, pero sobre todo, bueno, aquí veis un poco como en ese momento, y además es quizás el gran ejemplo es el muro de Berlín, ¿no? Que se parte, como se suele decir, tirando por la calle del medio. Entonces aquí vemos como en el fondo dos grandes naciones se reparten el mundo y además parten Europa por el centro, Polonia, República, bueno, antes era Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria quedan del lado soviético y luego nosotros que quedamos del lado capitalista. Todos estos que vienen aquí son los que vienen en amarillo, fueron aquellos estados que recibieron ayuda del Plan Marshall, aunque sobre todo fue a Francia, Alemania e Inglaterra, y en España quedamos en blanco porque como nosotros en la historia íbamos por otro lado, que habíamos tenido una guerra civil antes y luego por otro lado Franco dijo que mejor la ayuda que no viniera, bueno, y de hecho se sabe por documentos que a nosotros no nos tocó el Plan Marshall porque los Estados Unidos, que bueno, con el tema de religión son protestantes y tal, hay otras sensibilidades, le dijeron a Franco que si queríamos dinero, que genial, pero que teníamos que permitir libertad religiosa. Franco dijo que no y a nosotros no nos llegó el Plan Marshall, pero bueno, lo importante es, al final y al cabo, qué es lo que se hizo en España. Bueno, en España y en toda Europa, porque hay una cosa muy importante. Hemos visto el Plan Cóndor como era una forma de luchar contra el comunismo. De hecho, hemos visto que en todas en todos los continentes en los que hemos visto todas estas guerras generadas por Estados Unidos, al final el objetivo es el mismo: tener tú el control y echar a los comunistas. Pero ¿cómo se hizo eso en España? Bueno, en España y en toda Europa, con unos ejércitos que se llaman los Stay Behind. Eso es súper interesante porque, sobre todo en lo que era la parte capitalista de Europa, también había que tener alejado al comunismo. De hecho, por ejemplo, países como Italia y España tenían partidos comunistas bastante fuertes. De hecho, quien realmente hizo la oposición política durante el franquismo aquí no fue el PSOE, fue el Partido Comunista. ¿Qué eran los Stay Behind? Pues los Stay Behind básicamente eran unos ejércitos secretos que lo que buscaban eran estar seguro de que no había comunismo en Europa. En Italia lo hicieron mediante la participación de falsos atentados terroristas atribuidos a grupos de comunistas como las banderas rojas para provocar desafección en la gente y que dijeran, joder, pero si es que los comunistas son esos que ponen bombas, de tal manera que polarizaran todo el espectro político hacia la derecha y de alguna manera los partidos comunistas fueran residuales en Europa y no se pudiera llevar Europa al comunismo por parte de las urnas, ¿no? Eso, por un lado, en Italia funcionó bastante bien, es lo que llamaron los años del plomo, ¿no? Que, bueno, pues no dejan de ser un episodio muy interesante de la historia de cómo determinados estados falsifican atentados. Pero luego vamos al caso español, porque el caso español es muy interesante. Franco, después de la guerra, se queda aislado. Y se queda aislado porque Franco, al final nosotros no entramos en la guerra, pero de haber entrado hubiéramos ido con los malos, hubiéramos ido con los alemanes y con los italianos. Entonces, cuando pierde, pues Franco se queda ahí como verso suelto en la historia. Y bueno, en principio no hace nada. Nosotros nos quedamos reconstruyéndonos con nuestra propia historia, pero claro, Franco, que se podrían decir muchas cosas, pero era muy listo, y realmente lo era. Una de las cosas que se hace es, como ve que ahora mismo hay un galopante anticomunismo por parte de Estados Unidos y a él los comunistas le caían bastante mal también, pues entonces poco a poco nos fuimos acercando a Estados Unidos. Hasta que ya en 1959, la guerra había terminado en el 79, en el 39, viene Eisenhower a vernos a nosotros. Y entonces empieza a hacer una especie de política, de acercamiento con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene unos planes muy interesantes para nosotros.
Lo primero, bueno, de esta época vendrán algunos acuerdos, bases militares, y lo que os pido es que centréis no sé si ve el ratón aquí, sí, que veáis a este señor, que es Burton Warnes, que en esta foto, digamos, se hizo famoso por estar así como que se le ve ahí muy de cerca en esa cumbre. Y este señor vendrá 2 veces más a España, otra con Nixon en 1970 y luego, sobre todo, una visita que ya vino Vernon Walters solo a hablar con Franco en 1972. Y Vernon Walters venía enviado por su presi, por Richard Nixon, donde le vendría básicamente a preguntarle a Franco que qué iba a pasar con España después de la muerte de Franco. Entre otras cosas porque Estados Unidos tiene un interés importante en España. ¿Cuál es ese interés? Que nosotros somos el portaaviones natural y lógico de Estados Unidos. O sea, para Estados Unidos en Europa, cuando tú traes los aviones o los tanques o los barcos o lo que tú quieras, lo que te interesa es llegar a ese primer país que está más avanzado, que es España, ahí tener bases militares, que tenemos Morón, Torrejón, etcétera, etcétera, Rota. Y básicamente daros cuenta que las bases están más bien en el sur, porque les interesaba como camino intermedio hacia Oriente Medio. Entonces, Estados Unidos no puede permitir de ninguna de las maneras de que nuestro país acabe en manos de comunistas. Y lo que viene Vernon Walters a hablar con Franco es decir, a ver cómo organizamos la historia, porque nosotros queremos seguir teniendo el control de tu nación cuando muera Franco. Eso parece que se explica varias veces. Hay un señor que para lo visto no lo entendió bien, que debió de ser Carrero Blanco, que acabó como acabó, y que luego Franco sí lo entendió. Franco, digamos, a Vernon Walters le tranquilizó, le dijo que de alguna manera estaba todo bajo control, y lo que hace la CIA en esa época es primero empezar a entrenar luego a lo que era el servicio de inteligencia español. Aquí en esa época los espías cobraban tanto de la CIA como del gobierno español, y se generan una serie de circunstancias en la que lo que se hace es que se diseña la transición española, y se la diseña para que nunca entrara en manos de los comunistas y todo entrara como quería Estados Unidos. Entonces, lo primero que hacen es cargarse al Partido Comunista, en cierto modo, y lo que hacen es reflotar al PSOE, que además lo hicieron también en Portugal, financiándolo desde la Internacional Socialista en Alemania. Le dan mucho dinero a una persona que aquí tenemos, que trabajó para la CIA en esa época, que era Felipe González. Felipe González, de nombre en clavo Isidoro, en esa época, cuando el tema de antifranco, en realidad es lo que querían básicamente era un PSOE que había estado prácticamente inactivo durante la dictadura, pues que fuera al final el primer gran partido. Y este señor, que fue el que dijo OTAN de entrada no, o por ejemplo Javier Solana, que había pasado de encabezar las manifestaciones anti-OTAN a que acabó siendo su secretario general. Eso lo podéis mirar en Internet. Entonces, básicamente, es un poco la idea, y el caso de España lo particularizo un poco porque es el nuestro, para que veáis todos estos tentáculos entre diplomacia secreta y militar, ¿no? Cómo estos tentáculos son tan terriblemente largos en todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo de todos estos planes militares que acabo de contar, lo que hace Estados Unidos al mismo tiempo es crear una red de redes de gobernanza. En esta época se crea la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que lo que hace es coger un marco común a todos los países. Toda la aeronáutica que conocemos ahora se diseña entonces, en cierto sentido, para poder tener en ese capitalismo, digamos, un marco en el que todos los países a nivel de tránsito aéreo se organicen igual. La Organización Mundial de Salud, la OTAN, la SEATO, que era una OTAN asiática pero para el lado asiático, la UNESCO, etcétera, etcétera. Entonces, si os dais cuenta, y bueno, un poco más tarde saldría el Banco Mundial, el FMI, etcétera, etcétera, y son todos organizaciones que bajo una especie de capa de
pluralidad, etcétera, 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 en realidad están trabajando para los intereses de Estados Unidos, pero son como ligas de naciones, ¿no? Entonces, Estados Unidos no tiene una dominación tan militar en todos sitios, sino que además se viste un poco de esa democracia. Hay un sociólogo que se llama... Bueno, se me ha ido el nombre ahora, a Herbert Marcuse, que dice que cada dominación tiene una estética y que, por tanto, la dominación democrática, tiene una estética democrática. Lo que viene a decir que, en el fondo, aunque nosotros confundamos el hecho de la democracia con votar una vez cada 4 años, en realidad no tiene nada que ver. Aquí hay miles de formas de ir manejando el planeta entero de unas maneras más o menos discretas. Al mismo tiempo que se hace la UNESCO, la OTAN, etcétera, la Organización Mundial de la Salud, más tarde venía, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio en 1996, que son formas de dominar estados, o con el FMI, ¿no? De quien ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Grecia, de que quien no baila a tu son le recortas el dinero y te le cargas. Al mismo tiempo, Estados Unidos crea una red de think tanks que son otros elementos muy interesantes, pero quizás del mundo de la conspiración y el misterio los más famosos sean estos 3 últimos, Bilderberg, la Trilateral, y otro que es el CFR, que básicamente son al mismo tiempo como las otras ligas de organizaciones, pero de diplomacia secreta. El Club Bilderberg no es el Estado que domina el mundo, es digamos, es una especie de organización de diplomacia secreta y paralela, con lo cual lo que tú no haces es un poco como lo que contaban en el Evangelio Cristo, ¿no? De que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Hay cosas que se hacen a nivel público y otras que se hacen a nivel privado, a nivel secreto. Y las dos manos van a lo mismo. En el fondo funciona así el mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es un concepto de sociología del poder que se llama el gobierno red. Por eso decía yo que es más correcto hablar de redes de gobernancia, en el que muchas redes simultáneas trabajan un poco con los mismos objetivos, pero sin hacerlo tan evidente, ¿no? Y cómo es ese elemento general de influencia en la política que se suele usar, por lo que son los think tanks. Los think tanks es importante porque votar no es gobernar. Nosotros tendemos a confundir el voto con la democracia, porque votemos una vez, nosotros tenemos capacidad de voto, pero no capacidad de decisión. ¿Qué significa eso? Significa de que, si bien nosotros elegimos partidos, los ciudadanos ahora mismo estamos excluidos de las tomas de decisiones que toman esos partidos. Eso se hace de otra manera. ¿Y cómo se hace? Gracias a los think tanks. Entonces, nosotros votamos, pero no establecemos políticas. Nosotros no decidimos si los aeropuertos o la sanidad se van a privatizar, y no decidimos si el gasto militar sube o baja. Simplemente votamos, damos una especie de carta blanca a un partido que hace lo que quiere. ¿Quiénes sí deciden sobre las políticas de los partidos? Pues básicamente los think tanks, que es lo que llamamos tanques de pensamiento, que serían grupos de expertos que de alguna manera son los que diseñan esas políticas. Hay think tanks que son internacionales, con unas ramificaciones tremendas, y luego hay think tanks que de alguna manera son de partido. Hay think tanks que están, por ejemplo, asociados al Partido Popular, otros think tanks, por ejemplo, la Fundación Ideas, que está al partido, al PSOE, etcétera, etcétera. Más o menos tienen sus favoritos, ahora explico eso otro. Tienen sus, digamos, cada partido tiene un poco sus think tanks, pero lo importante es que muchos de esos think tanks están operados, reciben financiación y reciben ideas, y muchas veces hasta publican ideas que están en artículos y historias que son políticas y son cosas que acabarán siendo en el futuro nuevas leyes, pero que vienen de Estados Unidos también. De Estados Unidos, y vamos, en todo esto de la globalización deberíamos de hacer casi 2 trozos. Primero lo que es la parte esa más antigua, que es después de la Segunda Guerra Mundial, pero luego ya con la globalización financiera a partir de los años 70, 80, ya no hablamos solo de Estados Unidos, sino del capital en general. ¿Y quiénes son estos grupos? Aquí os lo cuento usando 2 titulares de prensa. Son organizaciones independientes que suministran conocimiento político y relevante a partir de instituciones y medios de comunicación, que de alguna manera son también estos think tanks a veces quien decide qué líneas editoriales toman determinados medios importantes de comunicación. Hay unos 6.000 en el mundo y en España 55. Próximas
temas a partidos, FAES, ideas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el 80% de los think tanks más influyentes del mundo no desvela quién los financia. Entonces, aquí tenemos, al final llegamos a esto, que, como decíamos, cuando hablamos de redes de gobernanza mundial, hablamos de muchas redes simultáneamente. ¿Por qué sabemos que determinado grupo o que determinada... porque aunque hablamos de dominación, me podéis decir, bueno, pero nosotros vivimos en una sociedad libre, yo más o menos hago lo que quiero. Exactamente, tú haces lo que quieras, pero con un tema. Es que para hacer algo y que tenga calado en el mundo necesitas financiación. Y la financiación, ¿quién la tiene? Si tú te vuelves relevante para la sociedad es porque tienes financiación. Entonces, ¿cuál es el gran filtro de establecer cómo domino yo en el mundo solamente aquellas opciones que me interesan? A través de la financiación. Entonces, si yo de pronto soy menganito, hago un nuevo partido político y me dejo una coleta, etcétera, etcétera, yo si no tengo financiación no me va a oír ni mi madre. Ahora bien, teniéndola, pues esos son medios de comunicación, entrevistas en televisiones, etcétera, 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 medios, todo, ¿no? Y así es un poco cómo funciona en el fondo todo este conglomerado. Luego hay otras, que por ejemplo este es George Soros, gran financiero, etcétera, etcétera, que se dedica a desestabilizar gobiernos aquí o allá, según le interese. Otro, como decíamos, el CFR, que digamos es un poco, quizás son la joya de la corona de estos grandes think tanks. Estos son famosísimos porque uno es Henry Kissinger, que era, digamos, el que diseñó gran parte de las guerras de cuando estaba McNamara durante la época de Vietnam, no recuerdo ahora el presidente de Estados Unidos, David Rockefeller, magnate, etcétera, etcétera, y digamos que de alguna manera mucho de la red de think tanks se empieza aquí. Esta gente son famosísimos en el mundo de la conspiración. Y luego el otro elemento que es, digamos, que es la trilateral, ¿no? Que todos son organizaciones que de alguna manera están pensadas en el contexto de la globalización, es decir, en cómo exportar ese modelo de consumo y de cultura americana en el resto del mundo, porque hay una cosa que se llama la dominación cultural, y la dominación cultural significa de que la forma más eficaz de dominación es la cultura. Me pongo un ejemplo. Todos nosotros sabemos lo que es el American Way of Life, todos sabemos lo que es cómo son las hamburguesas, nosotros sabemos lo que es ir, no sé, los autocines y bueno, y ahora un poco menos, porque muchas de esas cosas han llegado a formar parte de nuestro país, pero muchas de ese tipo de cosas antes solo las conocíamos en las películas. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos tiene un motor, Hollywood, que decir, no, es un motor de la cultura, sí, pero al mismo tiempo es un motor de propaganda, porque cuando tú ves la Coca-Cola, el Marlboro, los jeans, los otros, etcétera, etcétera, que lo que estás haciendo es volver familiar a todo el resto del planeta con unos productos que cuando tú llegas y desembarcas con las empresas están deseando comprarlos, con lo cual es otra forma de establecer la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, como digo, todo lo que es este gobierno mundial tiene miles de formas. En Internet, mucho de cuando se suele hablar un poco de estas cosas de cómo nos gobiernan, pues parece un poco que es como en esta mesa, ¿no? 4 se reúnen bajo una mesa a decidir el destino del mundo. En realidad es mucho más complicado e interviene mucha más gente. Aunque dentro de esas red, que es una red de redes, no todos los nodos tienen el mismo peso. En eso estamos de acuerdo. Pero no es algo tan centralizado como lo que pasa. Y ya, acabando casi, porque sí, es que es un tema del que podríamos estar hablando horas y como íbamos a tener poco tiempo, porque prácticamente eran 2 horas para todos, os he contado muchas cosas, cómo funciona todo, muy, muy breve, lo sé. También me gustaría dejar algunos minutos para preguntas finales, pero quisiera acabar la conferencia con un caso real. Porque podría estar citando muchas cosas, pero yo creo que hay un caso real que a mí me parece absolutamente brutal de cómo funciona de alguna manera este gobierno secreto en la sombra que tenemos, yo te digo, prácticamente ya a nivel global. Y para esto nos retrotraemos a 2008. Aquí tenemos una foto promocional de Barack Obama, que como sabéis fue presidente de Estados Unidos, una foto que parece casi mesiánica, ¿no? Cualquiera que vea esta foto diga, sí, yo quiero que sea mi presidente, ¿no? Tú le ves así y tal y cual.
Barack Obama fue famoso por tener una de las mejores campañas electorales que ha habido en la historia. De hecho, si estudias sociología política o publicidad, etcétera, probablemente la campaña de Barack Obama ya empieza a formar parte de todas las asignaturas. Fue la primera campaña que se usó lo de la ciberpolítica, es decir, empezaron a usar las redes sociales para empezar a mover el mensaje entre la gente, que era un cambio muy, muy diferente, que antes era como una... Pues yo qué sé, la política de pegar carteles, y se metió en las redes sociales, barrió. Luego también era un elemento que estaba diseñado pues por agencia de publicidad, ¿no? El Yes We Can, una cosa muy sencilla, etcétera. Y la verdad que Obama en su momento ilusionó mucho, dentro y fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos principalmente porque estaban de George Bush hasta la médula, de las guerras de Irak, etcétera, etcétera. Y de pronto un hombre de color, un negro en la Casa Blanca. O sea, eso era como el gran símbolo de protesta de años, ¿no? Porque si, yo qué sé, desde los campos de algodón de Virginia, de los esclavos de color, a que de verdad Estados Unidos por primera vez estuviera presidido por un hombre de color. O sea, eso era algo brutal. Y a nosotros, por otro lado, de hecho, en los mentidores de conspiración se hablará, ¿le matarán como a Kennedy? Porque, claro, al ser de color ya se sabe en las élites si son racistas, si no, etcétera, etcétera. Ya veremos a dónde vamos con este señor. Pero la verdad que lo hizo... O sea, estamos hablando no de todo Barack Obama, estamos hablando de la campaña, que es que luego me malinterpretan. Barack Obama, una campaña brutal. Ganó de calle y hizo una foto, la foto de gabinete. Esta no es una foto histórica, realmente, es la típica foto de, pues aquí la vemos también en el Palacio de la Moncloa. Está Barack Obama con que es Joe Biden, su vicepresidente, Hillary Clinton, etcétera, y bueno, que al final es como la foto de nuestros ministros, ¿no? Esta foto pues fue tomada justo después no sé si justo después, sería poco tiempo, no sé cuánto tiempo tiene para formar el gobierno Obama, pero bueno, las elecciones fueron el 4 de noviembre de 2008. Y entonces, pues nada, todo el mundo allí con la banderita republicana. Pero, claro, años después supimos que esta foto tenía una intrahistoria, que es muy de deep politics, de política profunda, de intrapolítica, de cosas que suceden, son muy importantes, pero no nos llegan a nosotros. Y la intrapolítica de esta foto es este correo, entonces secreto, ahora transmitido por Wikileaks, y que básicamente este es un correo, a todos los que si os gusta un poco la conspiración sabréis quién es John Podesta, que era el jefe de campaña de Hillary Clinton, que era Wikileaks lo que sacó es un montón de correos de ellos filtrados y tal, donde se cuentan todo tipo de cosas, y entre esos correos a mí hay uno que me resulta particularmente interesante, que es un correo de Michael Froman, no he puesto la foto, error, de Michael Froman, que es el CEO, el presidente de Citigroup. Citigroup sabéis que es, junto con Goldman Sachs y otros muchos, uno de los bancos más poderosos del mundo. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es un correo electrónico de uno de los banqueros más importantes del mundo al jefe de campaña de Hillary Clinton, bueno, que ha sido jefe de campaña entonces, pero antes también tenía que ver con Barack Obama. Y este señor lo que es un correo en el que tratan la posible composición del gobierno de Barack Obama. Entonces, esto en un lenguaje exquisito, porque el poder es exquisito. Cuando le estudias te das cuenta que los muy poderosos son gente como muy de sutilezas y tal. Y en ellos lo que le da es un ejemplo de gabinete que podría valer para el futuro gobierno. Claro, a ti cuando te mandan eso, un ejemplo de gabinete de políticos que estarían elegidos por un banquero, ¿no? Claro, yo para esta conferencia he hecho un ejemplo, y es coger esa carta y coger la foto que os he enseñado antes y hacer circulitos a todas las caras de las personas que de alguna manera este banquero había sugerido a Barack Obama que sería una buena idea que estuvieran en su gobierno. Y son todos estos. No voy a decir que sean la mitad, pero son todos gentes que
bueno, que tenían un pasado, muchos de ellos relacionados con la banca, otros no. Pero a mí hay una cosa que me parece totalmente increíble, ¿no? Y es como un banquero se permite, de alguna manera, tener esa desfachatez, o lo que hay que ver es, en realidad lo que hay que ver es toda la intrahistoria de que un banquero te mande una propuesta de candidatos. De todos los que mandó, por lo menos la mitad fueron elegidos y prácticamente esa mitad son una mitad de todo el gobierno, está hablando de nuevos ministros. Entonces, de esa foto de quienes no quedan, que sería esto, prácticamente si pasamos de una foto a otra, vemos que nos queda Joe Biden, que por otro lado era lógico que estuviera ahí porque era vicepresidente ya, o sea, estaba como muy puesto. Barack Obama iba a estar claro, y Hillary Clinton, que también era la gran candidata, o sea, esos tres no hacía que contar con otra cosa. Luego tenemos los dos de las estrellitas, que son republicanos, que eso es como si hubiera dos ministros del PP en un gobierno del PSOE, que también es absolutamente desconcertante, y quizás el único que hay aquí, el de este que le he puesto en azul, que yo creo que a lo mejor es el único que se merece, vete a ver también qué historia tiene detrás, porque ese es un premio Nobel de Física. Y es un premio Nobel de Física y está en el área de energía, que también ole. Pero por otro lado, dices tú, bueno, las caras que faltan, ¿son porque a Obama le dejaron elegirlos o son de otros bancos que no tenemos otros emails? Lo más importante de todo esto es que vamos, la fecha. Hablábamos de que esto había pasado el 4 de noviembre. Pero el email de Frontman es del 6 de octubre. Es decir, más o menos Obama tenía encima de la mesa un mes antes de ser elegido la que iba a ser gran parte de su gabinete de gobierno, porque se lo habían mandado los banqueros. La pregunta al final es decir, ¿quién manda en Estados Unidos? Entonces, si tú te das cuenta que esto es un poco lo que decía Mario Conde, que nosotros cuando un político desde el día 1 que es elegido le vemos como una hoja en blanco, como alguien que hará o no hará cosas, en realidad no es una hoja en blanco, es una hoja, es más bien una hipoteca, porque él está hipotecado con tantos favores que debe, que prácticamente lo que va a hacer el resto de su legislatura es devolver favores. Precisamente para eso lo pone. Entonces la pregunta es, ¿para quién trabaja Obama? A mí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante, sobre todo, es un poco para quién trabaja Obama, que eso no lo vamos a saber, pero que desde luego no era un poco quien tenía puesto o quien nosotros pensábamos que era. Yo quería terminar la conferencia con una pregunta. Si esto de que un banquero te mande por correo electrónico la mitad de la elección de tus ministros, que es algo tan básico, pues fíjate en qué otras cosas no mandarán. Pero si esto pasa en el país y con el presidente más poderoso de la Tierra, ¿qué no pasará en el resto de países del mundo? Con lo cual yo creo que se ríen de nosotros. Muchas gracias. Preguntas. ¿Y no pueden ser los Illuminati los que de verdad gobiernan o los reptilianos? No. Siguiente pregunta. Igual ha sido un poco densa, yo lo sé, es un tema farragoso, pero Cantabria Culta para... Sí, ya. Empieza de nuevo. Vale. Que enhorabuena por tu conferencia y me gustaría hacerte una pregunta, tu opinión personal, en estos mecanismos de poder, ¿qué papel juega Donald Trump? ¿Es un outsider? ¿Es un elemento nuevo? ¿O forma también parte de este juego? Yo no lo tengo tan claro, la verdad, porque parecía al principio como alguien que no venía de nada. También es alguien que en cierto modo ha puesto mucho de su propio dinero. En el fondo lo que viene a mostrar es que quien tiene dinero puede llegar al poder, porque al final se trata de tener dinero para comprar medios de comunicación, que en el caso de Trump le ha sido muy, muy en contra, por otro lado, pero para tener dinero para campañas, para producir todo. También en Donald Trump es alguien que para mí es un político de los llamados de la sociedad del espectáculo.
Donald Trump podrá ser muchas cosas, pero, por ejemplo, a Hillary Clinton se la comía. Entre otras cosas porque Donald Trump era alguien que decía las cosas muy, muy claras. O sea, en el sentido de que tú, por ejemplo, tienes estos políticos, pues ahora no, porque que si el déficit, que si tal, y en ese sentido es que Donald Trump a debate se los comía. Se los comía porque él decía prácticamente lo que quería la gente oír, que era, su lema era MAGA, de Make America Great Again, es decir, vamos a dejarnos de tonterías. Y entonces es alguien que en el fondo era como una especie de lo mismo que ha sido aquí el 15M, el descontento de la gente con la globalización económica, pero llevado a un punto de derechas, que es lo que ha hecho, pues fuera de aquí los inmigrantes, pero un gobierno muy concreto, que luego básicamente no puede cubrir. ¿Quién tiene este hombre detrás? Bueno, no lo sé. A ver, que estas redes funcionen así no significa que en un momento alguien no te pueda desafiar. De hecho, hay muchos ejemplos de desafío al poder. Hay, por ejemplo, hemos tenido a Cuba, tenemos a Venezuela, tenemos a Irán, o sea, hay países que se levantan y hay gente también aquí o allá que de alguna manera pues desafía el poder. Que en el fondo lo importante no es tanto para quien trabaja Trump, porque eso quizás todavía no lo sepamos, si es verdad que tiene conexiones con Rusia. A lo mejor esto lo sabemos de aquí a 10 años, porque la historia también tiene que pasar muchas veces tiempo para que la interpretemos. O sea, esto de que pasa a veces en Internet, de que pasa algo y 5 minutos después ya hay teorías que lo explican todo, no, o sea, necesitamos documentarnos. Pero lo importante quizás no es tanto de que gobierne Trump, sino que si Trump se sale del camino que tienen marcado para él, cómo le quitan del medio y cómo le neutralizan. Eso sí sería una anomalía. No tanto que llegue, sino que luego dentro, porque yo te digo una cosa, al final, y esto quien sea un poco... un Estado funciona de alguna manera también por sus funcionarios, y no te hablo funcionario de ventanillas, sino hay funcionarios a muy alto nivel. Entonces, en el fondo, un presidente al final es un inquilino que tienes que gestionarle, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, en mini estados dentro del poder, como podría ser la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA o el gobierno de Estados Unidos o los grupos ultraconservadores, que son los que llevan las riendas, no van a permitir que un presidente les arruine su trayectoria de país como dominador global porque de pronto entre un estrafalario. Yo no digo que le vayan a matar como a Kennedy. Yo creo que ahora nos volvemos más sutiles, pero que le neutralizan, seguro. Sí, buenos días. Vale. Yo quisiera preguntar qué papel juegan en el actual nuevo orden mundial China, Rusia y otras entidades que también son de poder, pues por ejemplo Arabia Saudita a nivel religioso o Irán también en el mundo musulmán chiita y el Vaticano en el ámbito católico. Bueno, vamos a empezar la conferencia otra vez, porque realmente eso que me dices es para hacer otra conferencia, cada uno de esos pueblos, pero muy sencillo. Rusia y China. Bueno, Rusia cayó en el año... Bueno, el muro fue en el 89, 90, ¿no? Los países bálticos y todo eso me parece que fueron en el 91 y tal, más o menos cuando cayeron. Entonces Rusia se ha visto muy, muy deteriorada, no es la superpotencia que era, sigue siéndolo. China dijo que pasaba de hacer un poco esa guerra fría, y China, aunque sea país comunista, es más capitalista que casi que Estados Unidos, y por eso tenéis todo made in China y tal, y la dominación china es de alguna manera un capitalista. Entonces China no es un contrapeso. China podrá tener lo que tú quieras y podrá incluso hacer censura en Internet y los tertulianos la podrán atacar, pero China ahora mismo es un polo de poder globalizado, capitalista. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo con China? Realmente que representan los mismos intereses del capital internacional. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estados Unidos está en decadencia, pero porque esto ya no lo controla Estados Unidos, lo controla la banca a nivel internacional. Y que en las bancas haya grandes empresas y grandes bancos chinos, pues sí. De hecho, es que el primer gran banco chino, que es el HSBC, que es el Hong Kong, tal, no sé qué, que lo crearon los ingleses para gestionar todos los intereses del opio, porque con la guerra del opio que tuvieron allí en finales del siglo XIX, ese banco nació para gestionar el dinero ganado con el opio y con la droga. Entonces, realmente
¿Cómo ha ido evolucionando eso? Pues que China al final es parte de lo mismo, ¿no? Arabia Saudita es el aliado natural de Estados Unidos en Oriente Medio y gran parte de quien establece ese fundamentalismo ahora de la guerra y de todo el tema del yihadismo y tal, pero siempre ha sido un socio de Estados Unidos. Y el Vaticano, pues mira, a mí el Vaticano, toda la gente, no, es que el Vaticano tiene mucho poder. Oye, pues mira, los tiempos van cambiando. ¿Que los curas tienen poder? Sí. ¿Que son un polo de poder mundial? No. Luego tienen poder en el sentido de que tienen bancos y tienen cosas, pero es que aquí hay 50.000 elementos todos a la vez, ¿no? Yo básicamente cuando tú quieras saber quién ostenta el poder hay una geografía del poder o hay una anatomía del poder. ¿Y cuál es esa? Muchas veces los edificios. Tú ahora mismo mira una iglesia moderna de estas que hacen con ladrillos que parece una discoteca nueva y tú mira cómo son los bancos que hacen ahora los grandes bancos. En el pasado que había una iglesia, una parroquia o a veces una buena iglesia, incluso en cada pueblo de España, de toda la cristiandad de Europa y ciertos modos, eso era una multinacional. Y era en sitios donde prácticamente no había un duro, pero había una iglesia estupenda. Ahora mismo no es así. O sea, ahora mismo realmente... Y no les quiero quitar poder, o sea, el Vaticano realmente a nivel diplomático, etcétera, etcétera, pero no es quien controla los designios del mundo. Y creo que te he contestado a todas. ¿Alguna pregunta más? A ver. Hola, no sé si se oye porque el micro creo, yo a los otros no los oigo, ¿sí? Vale. Me gustaría preguntar, aunque sea un poco difusa la pregunta, ¿cómo ves, mirando hacia atrás... ¿cómo ves un poco el futuro? Si el capitalismo al final va a diluirse, si este nuevo orden mundial, si realmente estamos viviendo una decadencia ya, o si, bueno, como todos los pueblos creemos que estamos viviendo el apocalipsis, ¿no? El fin de cierta era. Si crees que realmente que estamos viviendo ya el fin o si de algo, o cómo ves un poco la geopolítica en a corto o medio plazo. Yo creo que estamos asistiendo al fin del modelo capitalista, por un lado. De hecho, en cierto modo, tiene cierta salud. Es que el capitalismo ha quebrado varias veces. En realidad, el capitalismo está dando vueltas desde el siglo XVI y que primero fue comercial y tal, y se le reinventa, ¿no? El tema que ahora mismo, desde el salvataje, si el capitalismo no se hubiera defendido como gato panza arriba cuando rescataron toda la banca en Europa y en Estados Unidos con dinero público, que luego fue el gran golpe, porque luego ese dinero nosotros lo hemos tenido que devolver con intereses, el capitalismo habría colapsado. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor no había una alternativa de poder como hubo porque cuando colapsó Rusia, pues Estados Unidos la puso en la zancadilla, estaba encantado, pero es que ahora mismo no había un sustituto claro al capitalismo. El sistema va a colapsar, pero no tanto solo por el tema del capitalismo, sino por otro tema que llamamos el decrecimiento, que tiene mucho que ver con temas que no son solo políticos, sino con la presión de la demografía en el planeta, ¿no? Ahora mismo somos 7.500 millones de habitantes en todo el mundo y evidentemente no podemos seguir creciendo infinitamente porque es importante, es fácil darse cuenta de eso. Si nosotros tenemos, pues yo que sé, aquí en El Paso una finca con 9 hectáreas, podemos tener 100 ovejas, podemos tener 200 ovejas, a lo mejor llega el día porque podemos tener 1.000 ovejas, pero no vamos a tener nunca 10.000. O sea, quiero decir, todo eso colapsará. Y lo que pasa es que sí que busca de crecimiento en Internet, porque eso es otra conferencia, por lo menos de 1 hora, es súper interesante. Para mí es el mayor problema que enfrenta la humanidad, de cómo es la presión que el crecimiento demográfico afecta al planeta, y de alguna manera hay una cosa, para mí todo ese crecimiento demográfico será el final no ya de la democracia que no tenemos, sino el final de esta ficción de democracia, por una razón, porque ahora mismo un político, nosotros cuando votamos nos votamos por distintos modelos de gestión del dinero público. No sé, alguien aquí del PP puede defender con ideas y con intereses de que todo se tiene que privatizar. Yo como persona de izquierda puedo apoyar que se nacionalice, que todo, no sé, que el estado del bienestar, etcétera, etcétera, pero esta conversación la tenemos porque hay un margen en nuestros presupuestos que nos permiten que el dinero que tenemos lo gastemos en una cosa y en otra. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que
la presión demográfica haga que cada vez tengamos menos acceso a recursos minerales, al agua, al petróleo, etcétera, etcétera, es cuando va a empezar, digamos, un escenario de guerra, y en el momento en que hay guerra no va a haber democracia, porque no vamos a poder decidir. Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Que por ejemplo, ya a África le están compra de intereses privados del agua de África. Entonces, yo tengo a ti una pregunta. Si, por ejemplo, en España tuviéramos una importante escasez de agua y Marruecos o Argelia o todo el Magreb se la íbamos a dejar, o sea, nosotros simplemente íbamos a respetar que esos países tienen ese agua. Evidentemente, eso apunta a guerra en 2 días. Y en el momento, entonces, si hay escasez, no puede haber democracia de ninguna de las maneras, no por definición, sino porque vemos, de hecho, muchas de las guerras son por ese tipo de cosas. Las guerras de Irak tú las podrás llamar de armas de destrucción masiva, pero eran guerras de carestías y de control, ¿no? Entonces yo creo que a la larga ese mundo sí que se tiene que repensar, ¿no? Y además la economía está basada en la idea de crecimiento infinito. Siempre tenemos que crecer. O sea, si este año hemos subido un 3%, el año que viene tenemos que subir un 4% y el otro un 3%. Siempre cuando tú ves las listas, los ciclos económicos acumulados de crecimiento de los últimos 2 años, o sea, en 200 años, te das cuenta que el mundo no puede seguir creciendo infinitamente. Si ahora mismo en España se venden, no sé, voy a decir una burrada, 1 millón de coches por año, no podemos pretender que al año que viene se vendan un 2% más, pero no podemos pretender que eso siga ocurriendo hasta 2100, año 2200, es decir, no podemos ser que aquí en el año 1150 se compran y se vendan 15 millones de coches en España. Evidentemente eso petará, y en el momento en el que los crecimientos no puedan ser sostenidos, petará, porque el modelo ahora es el de crecimiento. ¿Y sabéis por qué el modelo es el crecimiento? Básicamente porque quienes controlan la economía son los financieros. ¿Y cómo ganan ellos? Por porcentajes. En realidad es curioso porque un trabajador gana 1.000 euros todos los meses y nunca creces. Ellos, si ganan 1.000 euros todos los meses, pondrían el grito en el cielo. No, es que yo tengo que ganar más que el año pasado. ¿Por qué? Porque al final las acciones se venden por diferencias, y ese es el gran problema. Con lo cual, lo que vemos también que aquí hay unas reglas para ellos y otras para nosotros, ¿no? Hola, Miguel Ángel, buenos días y gracias por la conferencia. Te quería preguntar qué papel juega para ti dentro del nuevo orden mundial el tema de la eugenesia. Bueno, yo creo que lo de la eugenesia realmente no hay evidencia de que se esté proponiendo, o sea, de que se esté haciendo. Y si se hace, no funciona. A ver, tú miras lo que es todo lo que ha crecido el mundo en estos años, y si hay eugenesia, si acaso cuando hay guerras, pues lo que puede ser es que crezamos un poco más lentos, pero la población mundial total sigue creciendo. Lo que sí hay son cosas muy interesantes, y yo tengo un artículo publicado sobre eso, de que, mira, el problema es que el hombre es muy adaptable. Y mientras nosotros ahora mismo estamos sobrealimentados, tenemos una capacidad de crecimiento y de reproducción brutal, con lo cual es muy difícil acabar con la especie humana. O sea, somos los grandes, la gran especie, digamos, victoriosa, ¿no?, de toda la evolución. Lo que sí hay es que yo veo que no sé hasta qué punto es un plan de eugenesia, pero yo creo que cada vez las personas, o sea, las parejas tienen más problemas para tener hijos. La causa está identificada, son los disruptores endocrinos. Son sustancias comerciales que a veces llevan botes de conserva, etcétera, etcétera, que actúan como hormonas. En 1992 hubo un estudio pionero del Departamento de Reproducción de la Universidad, creo que era de Bruselas. Bueno, el científico se llamaba Niels Kakeback, y este hombre lo que había hecho era un análisis en el tiempo de cómo habían ido decreciendo las poblaciones de espermatozoides en Europa en los últimos 50 años. Y él encontraba de que nosotros, los hombres, tenemos ahora un 50% menos de espermatozoides que teníamos hace solo 50 años. Ahora mismo cada vez son más parejas las que tienen problemas para reproducirse. No digo que esto esté pensado así por cual, porque evidentemente aquí hay una cosa que tiraría toda la teoría. Es que lo que no tendría sentido son que los países, digamos, más
ricos del mundo, que somos los que tendríamos la sartén por el mango, nos hagamos una epidemia nosotros, porque esto está pasando en Europa y no en África o en Asia, que es donde está el verdadero boom demográfico. Pero sí que es verdad que hay elementos por ahí que yo creo que como mínimo encierran realidades un tanto, que intranquilizan, ¿no? Bueno, nos vamos a comer entonces. ¿O alguien quiere alguna pregunta más? No, pobrecinos, están ya cansados. Vale. Y una de las cosas, y pido perdón siempre, yo sé que bueno, en esto del cajón desastre, que es el mundo del misterio, pues yo que sé, hay gente muy entrañable, como Juan, por ejemplo, que hace, a mí la conferencia de él me ha encantado, y son conferencias que cuando la terminas, pues te vas como diciendo, joder, lo que he aprendido hoy. Yo sé que en mis conferencias te vas como diciendo, pues me voy a dar a la bebida, ¿no? Porque total... Yo sé que, y lo he visto muchas veces, de gente salir de mis conferencias con una cara como diciendo, joder, macho, me ha jodido la vida. O sea, lo que me has contado en una hora, yo lo sé, lo siento, siempre lo digo. También no sé cómo quiero tener muchos seguidores y encima doy estas visiones tan dramáticas de todo, pero al mismo tiempo, igual que los monillos estos de Juan, que se hacen preguntas y así evolucionan, yo quiero que lo hagamos entre todos. Así que muchas gracias por asistir. Bueno, y ya como no vamos a agradecerle a Miguel Ángel, es uno de los pilares para nosotros, no solamente ya de amistad, sino para la asociación, porque siempre nos ayuda, siempre nos aconseja, y sin él parte de este congreso no sería posible. Entonces, otra vez, igual que hicimos con Juan, Miguel, es nuestra manera más humilde de que siempre nos tengas ahí en tu corazoncito, en una estantería, y que te acordes siempre de nosotros. Nada, muchas gracias.